Subtítulo: Lázaro. 40. En cuanto a la resurrección de Lázaro, digan lo que dijeren en contrario, no desmiente de ningún modo ese principio. Alegan que él ya llevaba 4 días en el sepulcro, con todo, se sabe que hay letargias que duran 8 días, y más aún, agregan que ya despedía mal olor, lo que es señal de descomposición. Este argumento tampoco prueba nada, visto que en ciertos individuos el cuerpo se descompone parcialmente incluso antes de la muerte, y en ese caso también exhala mal olor. La muerte solo se verifica cuando han sido atacados los órganos esenciales para la vida. Asimismo, ¿quién podía saber que Lázaro ya olía mal? Fue su hermana Marta quien lo dijo. Pero, ¿cómo sabía eso? Ella solo lo suponía, porque Lázaro había sido enterrado 4 días antes. Sin embargo, no podía tener ninguna certeza de ese hecho. Véase el capítulo 14, numeral 29. 90, nota de Kardec. 90. El hecho siguiente demuestra que la descomposición precede algunas veces a la muerte. En el convento del Buen Pastor, fundado en Toulon por el padre Marín, capellán de las cárceles, destinado a los reincidentes arrepentidos, se encontraba una joven que había soportado los más terribles sufrimientos con la calma y la impasibilidad de una víctima expiatoria. En medio de sus dolores parecía sonreírle a una visión celestial. Como Santa Teresa, pedía sufrir más, aunque sus carnes ya parecían harapos y la gangrena había devastado sus miembros. Por sabia previsión, los médicos habían recomendado que enterrasen el cuerpo inmediatamente después del fallecimiento. Pero, cosa extraña, apenas la enferma exhaló el último suspiro, cesó el proceso de descomposición, desaparecieron las exhalaciones cadavéricas, de modo que durante 36 horas el cuerpo pudo permanecer expuesto a las plegarias y a la veneración de la comunidad. Fin de la nota. Subtítulo: Jesús camina sobre las aguas. 41. De inmediato, Jesús obligó a sus discípulos a que entraran a la barca y pasaran a la otra orilla, mientras él se despedía del pueblo. Después de las despedidas, subió a un monte a solas para orar, y cuando cayó la noche, se encontró a solas en aquel lugar. Entretanto, la barca era fuertemente azotada por las olas, en medio del mar, porque el viento soplaba en sentido contrario. Pero en la 4ª vigilia de la noche, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el mar. 91. Cuando ellos lo vieron andando sobre el mar, se turbaron, y decían: «Es un fantasma», y se pusieron a gritar atemorizados. Jesús al instante les habló diciendo: «Tranquilizaos, soy yo, no tengáis miedo». Pedro le respondió: «Señor, si eres tú, ordena que yo vaya a tu encuentro caminando sobre las aguas». Le dijo Jesús: «Ven». Entonces Pedro, descendiendo de la barca, caminaba sobre las aguas al encuentro de Jesús. Pero, como vino un fuerte viento, tuvo miedo, y como comenzaba a sumergirse, gritó: «Señor, sálvame». De inmediato, Jesús, tendiéndole la mano, le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Y cuando subieron a la barca, cesó el viento. Entonces los que estaban en la barca se aproximaron a él y lo adoraron, diciendo: «Eres verdaderamente Hijo de Dios». San Mateo, 14 y 22 a 33. Nota de Kardec. 91. El lago de Genesaret o de Tiberíades. Fin de la nota. 42. Este fenómeno encuentra una explicación natural en los principios expuestos más arriba, véase el capítulo 14, numeral 43. Ejemplos análogos prueban que no tiene nada de imposible ni de milagroso, pues se produce por la acción de las leyes de la naturaleza. ¿Pudo originarse de 2 maneras? Jesús, aunque estuviese vivo, pudo aparecer sobre las aguas con una forma tangible, mientras que su cuerpo carnal permanecía en otro lugar. Esa es la hipótesis más probable. Se puede incluso reconocer en aquella narración algunos indicios característicos de las apariciones tangibles. Véase el capítulo 14, numerales 35 a 37. Por otro lado, también es posible que su cuerpo haya sido sostenido,
y su gravedad neutralizada por la misma fuerza fluídica que mantiene a una mesa en el espacio, sin un punto de apoyo. Idéntico efecto se produce muchas veces con los cuerpos humanos. Subtítulo: Transfiguración. 43. 6 días después, Jesús llamó a Pedro, a Santiago y a Juan, y los llevó a ellos solos a un alto monte apartado 92, y se transfiguró delante de ellos. Mientras oraba, su rostro pareció completamente otro, sus vestimentas se volvieron resplandecientes y blancas como la nieve, como ningún lavadero en la tierra es capaz de hacerlas tan blancas. Y vieron aparecer a Elías y a Moisés, que conversaron con Jesús. Nota de Allan Kardec. 92. El monte Tabor, al sudoeste del lago de Tabariki a 11 kilómetros al sudeste de Nazaret, tiene cerca de 1000 metros de altura. Fin de la nota. Entonces, Pedro le dijo a Jesús: Maestro, estamos bien aquí, hagamos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Es que él no sabía lo que decía, tan espantado estaba. Al mismo tiempo apareció una nube que los cubrió, y de esa nube partió una voz que hacía oír estas palabras: Este es mi Hijo amado, escuchadlo. De pronto, miraron hacia todos lados, a nadie más vieron sino a Jesús, que había quedado a solas con ellos. Cuando descendían del monte, Él les ordenó que a nadie le dijesen lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre hubiese resucitado de entre los muertos. Y ellos mantuvieron el hecho en secreto, preguntándose unos a otros qué habría querido decir con estas palabras: hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. San Marcos, 9, 2-9. 44. En las propiedades del fluido periespiritual, una vez más, se encuentra la justificación de este fenómeno. La transfiguración, explicada en el capítulo 14, numeral 39, es un hecho bastante común, dado que mediante la irradiación fluídica un individuo puede modificar su apariencia, pero la pureza del periespíritu de Jesús hizo posible que su espíritu le confiriese un brillo excepcional. En cuanto a la aparición de Moisés y Elías, entra perfectamente en la categoría de los fenómenos de este mismo género. Véase el capítulo 14, numeral 35 y siguientes. De todas las facultades que Jesús puso de manifiesto, ninguna se encuentra fuera de las posibilidades humanas. Todas se hallan comúnmente en el hombre, porque están en la naturaleza. No obstante, debido a la superioridad de su esencia moral y de sus cualidades fluídicas, esas facultades alcanzaron en él proporciones superiores a las vulgares. Cuando dejaba a un lado su envoltura carnal, Jesús exhibía la condición de los espíritus puros. Subtítulo: La tempestad apaciguada. 45. Cierto día, habiendo subido a una barca junto con sus discípulos, Él les dijo: Pasemos a la otra orilla del lago. Partieron, pues. Durante la travesía, Él se quedó dormido. Un gran torbellino de viento se abatió de súbito sobre el lago, de modo que al llenarse la barca de agua se vieron en peligro. Se aproximaron entonces a él y lo despertaron, diciéndole: Maestro, perecemos. Jesús, incorporándose, increpó al viento y al oleaje, que se aplacaron, y sobrevino una gran calma. Él entonces les dijo: ¿Dónde está vuestra fe? Ellos, llenos de temor y admiración, se preguntaban unos a otros: ¿Quién es este, que así da órdenes al viento y a las olas, y le obedecen? San Lucas, 8:22-25. 46. Aún no conocemos suficientemente los secretos de la naturaleza como para afirmar si existen o no inteligencias ocultas que rijan la acción de los elementos. En la hipótesis de que las hubiera, el fenómeno en cuestión podría ser el resultado de un acto de autoridad sobre esas inteligencias, y probaría un poder que no les dado ejercer a ningún hombre. Sea como fuere, el hecho de que Jesús durmiera tranquilamente durante la tempestad, demuestra de su parte una seguridad que solo se puede explicar por la circunstancia de que su espíritu veía que no había peligro alguno, y que la tempestad se apaciguaría. Subtítulo: Las bodas de Caná.
47. Este milagro, mencionado solamente en el Evangelio de San Juan, es presentado como el primero que realizó Jesús y, en esas condiciones, debería haber sido uno de los más destacados. No obstante, parece haber causado una débil impresión, puesto que ningún otro evangelista lo menciona. Un hecho tan extraordinario tendría que haber deslumbrado en grado sumo a los invitados y, sobre todo, al dueño de casa, pero aparentemente ninguno lo notó. Considerado en sí mismo, ese hecho tiene poca importancia en comparación con los que realmente ponen en evidencia las cualidades espirituales de Jesús. Si se admite que los hechos ocurrieron según la narración, debemos tomar en cuenta que ese es el único fenómeno de este tipo que se ha producido. Jesús era de una naturaleza demasiado elevada como para que se ocupara de efectos puramente materiales, destinados tan solo a atraer la curiosidad de la multitud, que en ese caso lo habría equiparado con un mago. Él sabía que las cosas útiles le permitirían conquistar más simpatías, y le depararían más adeptos que las que fueran simples expresiones de una gran habilidad y destreza, pero que no llegasen al corazón. Véase el numeral 27. Si bien el hecho se puede explicar hasta cierto punto por una acción fluídica que hubiese transformado las propiedades del agua, para otorgarle el sabor del vino, de conformidad con lo que demuestran numerosos ejemplos ofrecidos por el magnetismo, esa hipótesis es poco probable, ya que en ese caso el agua habría tenido el sabor del vino, pero no su color, lo que no dejaría de ser notado. Es más racional que se vea allí una de esas parábolas tan frecuentes en las enseñanzas de Jesús, como la del hijo pródigo, la del festín de bodas, la del mal rico, la de la higuera que se secó, y tantas otras que se presentan, no obstante, con las características de hechos auténticos. Es probable que, durante la comida, Jesús haya hecho alguna alusión al vino y al agua, para extraer de ahí una enseñanza. ¿Justifican esta opinión las palabras que el mayordomo le dirige al novio? Todos sirven en primer lugar el vino bueno, y cuando ya han bebido mucho sirven el de inferior calidad, pero tú has reservado el vino bueno hasta ahora. Entre dos hipótesis, es preciso elegir la más racional, y los espíritas no son tan crédulos como para ver manifestaciones psíquicas en todas partes, ni tan absolutos en sus opiniones como para que pretendan explicarlo todo mediante los fluidos. Subtítulo: La multiplicación de los panes. 48. La multiplicación de los panes es uno de los milagros que más han intrigado a los comentadores y, al mismo tiempo, alimentado las burlas de los incrédulos. Sin tomarse el trabajo de averiguar el sentido alegórico, para estos últimos el hecho no es más que un relato pueril. No obstante, la mayoría de las personas serias han visto en la narración de ese suceso, aunque con un aspecto diferente del ordinario, una parábola en la que se compara el alimento espiritual del alma con el alimento del cuerpo. Sin embargo, se puede percibir en ella algo más que una simple figura, y admitir, desde cierto punto de vista, la realidad de un hecho material, sin que para eso sea preciso recurrir al prodigio. Es sabido que una gran preocupación, así como la atención intensamente captada por algo, hacen olvidar el hambre. Ahora bien, quienes seguían a Jesús eran personas ávidas de escucharlo, de modo que no sería sorprendente que, fascinadas por su palabra y tal vez también por la poderosa acción magnética que él ejercía sobre quienes lo rodeaban, no hayan experimentado la necesidad material de comer. Jesús, que preveía ese resultado, no tuvo ninguna dificultad para tranquilizar a sus discípulos diciéndoles, en el lenguaje figurado que le era habitual, y admitiendo que realmente hubieran llevado algunos panes, que éstos alcanzarían para saciar el hambre de la multitud. Al mismo tiempo, daba a sus discípulos una lección, al decirles, «Dadles vosotros mismos de comer». De ese modo les enseñaba que también ellos podían alimentar por medio de la palabra. Así, a la par del sentido alegórico moral, se produjo un efecto fisiológico natural muy conocido. El prodigio, en este caso, está en el ascendiente de la palabra de Jesús, suficientemente poderoso para cautivar la atención de una inmensa multitud,
al punto de hacer que ésta se olvidara de comer. Ese poder moral demuestra la superioridad de Jesús, mucho más que el hecho puramente material de la multiplicación de los panes, que debe ser considerada una alegoría. Por otra parte, el propio Jesús confirmó esta explicación en los dos pasajes que siguen. Subtítulo: La levadura de los fariseos. 49. Ahora bien, al pasar sus discípulos al otro lado del mar, se olvidaron de llevar pan. Jesús les dijo: Tened el cuidado de precaveros de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos, no obstante, pensaban y decían entre sí: es porque no trajimos pan. Jesús, dándose cuenta, les dijo: hombres de poca fe, ¿por qué habláis entre vosotros de que no habéis traído pan? ¿Todavía no comprendéis, y no recordáis que 5 panes alcanzaron para 5,000 hombres? ¿Y cuántas cestas habéis llevado? ¿Cómo no comprendéis que no era del pan que yo os hablaba, cuando dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y los saduceos? Ellos entonces comprendieron que él no les había dicho que se preservasen de la levadura que se pone en el pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. San Mateo 16, 5-12. Subtítulo: El pan del cielo. 50. Al día siguiente, el pueblo, que había permanecido al otro lado del mar, notó que allí no había más que una barca, y que Jesús no había entrado en la que tomaron sus discípulos, sino que éstos habían partido solos. Y como habían llegado después otras barcas desde Tiberíades, cerca del lugar donde el Señor, después de la acción de gracias, los había alimentado con 5 panes, y como vieron que Jesús no estaba allí, ni tampoco sus discípulos, entraron en aquellas barcas y fueron hacia Cafarnaúm, en busca de Jesús. Y habiéndolo encontrado al otro lado del mar, le dijeron: Maestro, ¿cuándo has llegado aquí? Jesús les respondió: en verdad os digo, vosotros me buscáis, no por causa de los milagros que visteis, sino porque yo os di de comer pan y quedasteis saciados. Trabajad para que tengáis, no el alimento que perece, sino el que dura para la vida eterna, y que el Hijo del Hombre os dará, porque es a este a quien Dios, el Padre, marcó con su sello y su carácter. Le preguntaron ellos: ¿qué debemos hacer para producir obras de Dios? Jesús les respondió: la obra de Dios es que creáis en aquel que la ha enviado. Le preguntaron entonces: ¿qué milagro producirás para que, al verlo, creamos en ti? ¿Qué harás de extraordinario? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, conforme está escrito, les dio de comer el pan del cielo. Jesús les respondió: en verdad os digo, que Moisés no os dio el pan del cielo, mi Padre es quien da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Dijeron ellos entonces: Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les respondió: yo soy el pan de la vida, aquel que viene a mí no tendrá hambre y aquel que en mí cree no tendrá sed. Pero ya os lo he dicho, vosotros me habéis visto y no creéis. En verdad os digo, aquel que cree en mí tiene la vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Aquí está el pan que descendió del cielo, a fin de que quien coma de él no muera. San Juan 6:22-36, 47-50. 51. En el primer pasaje, al recordar Jesús el hecho producido anteriormente, da a entender con claridad que no se trataba de panes materiales, de lo contrario, no tendría sentido la comparación que él establece con la levadura de los fariseos. Todavía no comprendéis, dice él, y no recordáis que 5 panes alcanzaron para 5,000 hombres, y que 7 panes fueron suficientes para 4,000. ¿Cómo no comprendisteis que no era de pan que yo os hablaba, cuando os decía que os preservaseis de la levadura de los fariseos? En la hipótesis de una multiplicación material, esta comparación no tendría ninguna razón de ser. El hecho habría sido muy extraordinario en sí mismo y, como tal,
debería haber impresionado la imaginación de los discípulos que, sin embargo, parecían ya no acordarse de él. Es lo que también resalta con la misma claridad el discurso que Jesús pronunció acerca del pan del cielo, empeñado en hacer que sus oyentes comprendiesen el verdadero sentido del alimento espiritual. Trabajad, dijo él, no para conseguir el alimento que perece, sino por el que se conserva para la vida eterna, el que el Hijo del Hombre os dará. Ese alimento es su palabra, el pan que descendió del cielo para dar vida al mundo. Yo soy, dijo él, el pan de vida, aquel que viene a mí no tendrá hambre, y aquel que cree en mí jamás tendrá sed. Con todo, esas distinciones eran demasiado sutiles para aquellas naturalezas rudas, que solo comprendían las cosas tangibles. Para ellos, el maná que había alimentado el cuerpo de sus antepasados era el verdadero pan del cielo, allí residía el milagro. Sí, por lo tanto, el hecho de la multiplicación de los panes hubiese ocurrido materialmente, ¿por qué habría impresionado tan poco a aquellos mismos hombres, en cuyo provecho se había realizado pocos días antes esa multiplicación, a tal punto que le preguntaran a Jesús, ¿qué milagro harás, para que al verlo te creamos? ¿Qué harás de extraordinario? Sucede que ellos entendían por milagros los prodigios que los fariseos pedían, es decir, señales que apareciesen en el cielo por orden de Jesús, como por la varita de un mago. Ahora bien, lo que Jesús hacía era muy simple y no se apartaba de las leyes naturales. Las curaciones mismas no tenían un carácter anormal ni demasiado extraordinario. Para ellos los milagros espirituales no representaban un hecho especial. Subtítulo: La tentación de Jesús. 52. Jesús, transportado por el diablo al pináculo del templo, y luego a la cima de una montaña, para ser tentado por él, constituye una de esas parábolas que le eran familiares y que la credulidad del pueblo transformó en hechos materiales. 93. Nota de Kardec. 93. La explicación que sigue es la reproducción textual de la instrucción que un espíritu dio a ese respecto. Fin de la nota. 53. Jesús no fue raptado. Él solo quiso hacer que los hombres comprendiesen que la humanidad se encuentra expuesta a cometer faltas, y que siempre debe mantenerse vigilante contra las malas inspiraciones a las que, por su naturaleza débil, es inducida a rendirse. La tentación de Jesús es, pues, una figura, y sería preciso ser ciego para tomarla al pie de la letra. ¿Cómo podríais admitir que el Mesías, el Verbo de Dios encarnado, haya estado sometido por algún tiempo, por más corto que fuese, a las sugestiones del demonio y que, como dice el Evangelio de Lucas, el demonio lo hubiera soltado por algún tiempo, lo que llevaría a suponer que el Cristo continuó sometido al poder de esa entidad? No, comprended mejor las enseñanzas que se os han dado. El espíritu del mal no tenía ningún poder sobre la esencia del bien. Nadie dijo haber visto a Jesús en la cima de la montaña, ni en el pináculo del templo. No cabe duda de que un hecho de esa naturaleza se habría difundido por todos los pueblos. La tentación, por lo tanto, no constituyó un acto material y físico. En cuanto al acto moral, admitiréis que el espíritu de las tinieblas pudiese decirle a aquel que conocía su propio origen y su poder: «Adórame, que te daré todos los reinos de la tierra». ¿Acaso el demonio no conocía a aquel a quien hacía esas proposiciones? No es probable. Ahora bien, si lo conocía, sus propuestas eran una insensatez, pues él sabía perfectamente que sería rechazado por aquel que había venido a destruir su imperio sobre los hombres. Comprended, por lo tanto, el sentido de esa parábola, pues se trata apenas de una parábola, del mismo modo que en los casos del hijo pródigo y del buen samaritano. Aquella muestra los peligros que acechan al hombre si no opone resistencia a la voz interna que le clama sin cesar. Puedes ser más de lo que eres, puedes poseer más de lo que posees, puedes engrandecerte, conseguir mucho, cede a la voz de la ambición y todos tus deseos serán satisfechos. Ella os muestra el peligro y la forma de evitarlo, diciendo a las malas inspiraciones: retírate, Satanás. O en otras palabras: vete, tentación.
Las otras dos parábolas que he mencionado os muestran lo que aún puede esperar aquel que, demasiado débil para ahuyentar al demonio, sucumbió a sus tentaciones. Os muestran la misericordia del padre de familia, que apoya su mano sobre la frente del hijo arrepentido y le concede, con amor, el perdón que éste implora. Os muestran que el culpable, el cismático, el hombre rechazado por sus hermanos, vale más a los ojos del juez supremo que aquellos que lo desprecian, porque él practica las virtudes prescriptas por la ley del amor. Examinad correctamente las enseñanzas que encierran los evangelios, sabed distinguir lo que allí consta en sentido textual o en sentido figurado, y los errores que os han cegado durante tantos siglos habrán de extinguirse de a poco, y cederán lugar a la refulgente luz de la verdad. Juan Evangelista, Burdeos, 1862.